Hermanos, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos mis hermanos. Presencialmente mis hermanos y mis hermanos que están conectados y los que están a punto de conectarse. Hermanos, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio. Adelante, mi hermano, si me gustas. Sí, hermano, claro que sí. Voy a poner una oración. Adelante. Forma reverente oremos. Oh Jehová, cuán grande, santo, poderoso, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Padre eterno, a este grupo de hijos tuyos, que estamos aquí en tu casa de oración en forma presencial, y mis hermanos que están conectados y se van a conectar. Padre eterno, te damos las gracias, mi Señor, por permitirnos estar en este estudio, mi Señor, para conocer más de tu palabra, y no solamente ser conocedores, sino hacedores de la misma. Bendito Padre, te ruego, bendice a mi hermano Luis Omar, que es el que nos está guiando en este importante estudio de estos grandes hombres que has utilizado, Padre eterno, para transmitir tus bellas palabras de vida para arrepentimiento, mi Señor. En este caso estamos estudiando al profeta Ezequiel. Bendito Padre, te ruego, mi Señor, que a mi hermano Luis Omar le otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, y a nosotros, bendito Padre, que nos prestes un oído presto, un corazón dispuesto, para que todos salgamos edificados de esta tu sagrada escritura y seamos buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo para ir por más almas que están allá en el mundo en tinieblas, mi Señor, y traerlos a la luz que es en Cristo Jesús. Te rogamos, Padre, bendice a cada uno de los presentes, de mis hermanos que están conectados. Bendito Padre, y te suplicamos, mi Señor, que nos acompañes por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu, mi Señor, y de corazón esta clase esperamos, mi Señor, que te llegue como un olor fragante, tal y como tú te lo mereces, Padre. Gracias, mi Señor, por permitirnos estar aquí. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el poderoso, santo y bendito nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Bienvenidos, hermanos. Hermano Roberto, bienvenido, hermana Ceci. Bueno, hermanos, ¿en qué capítulo nos quedamos la semana pasada? En el 24. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 25. En este capítulo 25 vienen una serie de profecías, pero como todo capítulo tiene un versículo clave. Entonces vamos a ver el versículo clave de este capítulo 25. Viene siendo el versículo 17. Le voy a pedir a mi hermana Sofi, si quiere darle lectura. Es el versículo 17 del capítulo 25, de favor. El capítulo 25, el versículo 17 únicamente. La palabra de Dios dice, haré en ellos grandes venganzas con reprensión de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando lleve a cabo mi venganza en ellos. Gracias, hermana. Este versículo clave, hermanos, el 17 resume el juicio de Dios contra varias naciones, contra Amón, contra Moab, contra Edom y Filistea. ¿Por qué? Por su alegría ante la caída de Israel y Judá.
declarando que ejecutaría su gran venganza a Dios. ¿Para qué? Para que, como dice, sabrán que yo soy Jehová. Y esto es lo que enfatiza este juicio divino como una manifestación de la soberbia de estos pueblos. Dios no solo es el Dios de Israel, sino de todo el mundo. Su juicio, que comenzó con su propio pueblo, se extenderá a las naciones circundantes que se burlaron y actuaron con malicia. Aunque los profetas del Antiguo Testamento dirigieron sus mensajes principalmente a su propio pueblo, o por lo menos a una parte de la comunidad del pacto de Dios, fue característico de ellos examinar a las demás naciones del mundo. ¿Para qué? Para demostrar la soberanía del Señor sobre los paganos, así como sobre Israel. Y este es el patrón de Isaías, allá en los capítulos 13 al 23, también de Jeremías en los capítulos 46 al 51 y también en Amós, allá en los capítulos del 1 al 2. Encontramos aquí, les decía, profecías, pero son profecías específicas. Contra Amón, en los versículos del 1 al 7, es el castigo por su alegría y por el desprecio hacia Judá. Estos amonitas vivían al este del río Jordán, al norte de los moabitas. Sus tierras están incluidas en lo que hoy es Jordania, y la capital de Jordania se llama precisamente Amán, debido a esta conexión. La otra profecía es contra Moab. Esta la podemos leer, hermanos, en los versículos del 8 al 11. Y es el juicio. ¿Por qué? Por su orgullo y por su venganza contra Judá. Por ascendencia, la gente de Moab y Seir eran primos de Israel. El antepasado de Moab vino de la pareja incestuosa precisamente de Lot y de su hija. Seir era una ciudad notable de los edomitas, quienes también eran primos de Israel, siendo descendientes del hermano gemelo de Jacob, o sea, de Esaú. Más tarde, Ruth, la moabita, vino siendo la bisabuela del rey David. La otra profecía es contra Edom, en los versículos del 12 al 14, que es donde los leemos. Condena por su antigua enemistad y venganza contra Judá. Dios trajo juicio a Judá primero, pero también lo iba a traer a Edom y sus ciudades. Y esas ciudades eran Temán y Dedán. El juicio sería grande, afectando tanto a hombres como a bestias. Por último, contra los filisteos, en los versículos del 15 al 17, es el castigo por su desprecio y por su despecho y venganza antigua. Estos habitantes de la parte sur de la franja de la Palestina también fueron enemigos, pero enemigos empedernidos de Israel durante su historia temprana, pero no tenían lazos de parentesco y originalmente eran pueblos del mar, mediterráneos del Egeo. El siguiente capítulo, el 26, el versículo clave de este capítulo 26, es la profecía de la destrucción total de la orgullosa ciudad de Tiro. Por su regocijo en la caída de Jerusalén, transformándola en una roca lisa y desolada, cubierta por las aguas, mostrando de esta manera el juicio de Dios contra la arrogancia y el mal, y confirmando así su poder para juzgar a las naciones. Un versículo central podría ser en este capítulo 26 el versículo número 14. Hermano Ricardo, ¿le quiere dar lectura? Versículo 14 de este capítulo 26. Sí, hermano. Dice la palabra de Dios:
y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo, Jehová, he hablado, dice Jehová el Señor. Gracias, hermano. Este es el versículo clave. Ezequiel 26 es una profecía de juicio divino contra la poderosa ciudad de Tiro, alabada por su riqueza y por su poder marítimo. Estos personajes se habían burlado y se habían alegrado por la caída de Jerusalén. Y Dios declara que iba a ser destruida por eso. Iba a ser convertida en ruinas. ¿Cómo qué? Como una roca desolada, dice la Escritura. Para demostrar Dios su santidad y su autoridad. Era un juicio que se cumplió con invasiones de varias naciones, incluyendo a Nabucodonosor y también a Alejandro Magno, y que culminó en su casi total desaparición. Una lección sobre la arrogancia y la justicia. Una lección que Dios les dio. De hecho, después de Alejandro Magno, Antíoco III conquistó y subyugó a Tiro, y todavía después llegaron los saracenos, allá en el siglo XVI después de Cristo, y finalmente destruyeron la ciudad de Tiro. La destruyeron tan a fondo que sus restos solo se han encontrado con mucho tiempo y con mucha dificultad. La caída de la gran ciudad de Tiro sería un horror y una advertencia para las otras ciudades que estaban casi en las mismas circunstancias. El capítulo 27, su versículo clave de este capítulo viene siendo el 28, que captura la ruina de Tiro. ¿Le gusta leer, Martín, por favor? El versículo 28 del capítulo 27. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Gracias, hermano. Este versículo que acaba de leer nuestro hermano, que viene siendo el clave precisamente para este capítulo, es una profecía sobre la soberbia y el juicio divino, sobre la riqueza y el comercio excesivo de esta ciudad de Tiro, destacando cómo sus mercancías y su grandeza se iban a hundir con ella. Es un lamento poético, porque por lo que es la caída de la gran ciudad comercial de Tiro, usando aquí se utiliza una metáfora de un barco majestuoso que naufraga, detallando su inmensa prosperidad, sus extensas rutas comerciales con naciones como Tarsis, como Grecia y Egipto, pero destaca mucho lo que es su arrogancia. Y culmina en una descripción de su destrucción y el lamento universal por su pérdida, enseñando lecciones sobre el orgullo, la dependencia de Dios y la interconexión de las naciones. Esta ciudad Tarsis, la distancia ciudad, que era probablemente en el sur de España, y también el destino previsto de Jonás, allá en Jonás 1:3, era un socio comercial con Tiro, porque Tiro les vendía a ellos artículos de lujo y les compraba plata, les compraba hierro, les compraba estaño y les compraba también plomo. En resumen, este capítulo de Ezequiel 27 es una profecía de juicio divino contra el orgullo y la autosuficiencia de esta ciudad de Tiro, que usó su poderío comercial para envanecerse en lugar de glorificar a Dios.
¿Qué traería esto como resultado? Una destrucción total que impactó a todo el mundo conocido. Este capítulo nos enseña sobre la vanidad de la riqueza, pero la vanidad de la riqueza sin Dios, y la importancia de la gratitud y la humildad, además de la compasión que debe haber entre naciones. Continuando en el capítulo 28, este capítulo 28, en su versículo clave, que con frecuencia se cita como una profecía sobre la caída de Lucifer, Satanás, viene siendo dos versículos, el versículo 12 y el versículo 15. Hermano Roberto, ¿me escucha? Sí, mi hermano. Sí, hermano. ¿Le quiere dar lectura, de favor? Ahí en el capítulo 28, a dos versículos, el versículo 12 y luego se brinca al 15. Ok, hermano. Por favor. Dice el versículo 12: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Gracias, hermano. Fíjese que describen aquí al querubín protector que fue perfecto en su creación. Pero ¿qué pasó con él? Que se corrompió. ¿Por qué? Por la maldad, debido a su orgullo y riqueza, siendo expulsado del monte de Dios. Este pasaje resalta cómo la belleza y la sabiduría pueden llevar a la soberbia, resultando en la caída. Un tema que se aplica tanto al rey de Tiro como alegóricamente a Satanás. Las profecías de Ezequiel 26 y 27, estas dos se centraron en Tiro como ciudad. Ahora aquí el profeta Ezequiel hablará contra el líder de la ciudad en el sentido de un hombre, el príncipe de Tiro, y una representación del liderazgo de la ciudad. La gran riqueza del príncipe de Tiro lo hacía sentirse orgulloso y lo hacía sentirse invencible. Era inteligente en los negocios, pero su corazón se elevó tanto que se consideraba a sí mismo como un dios. Dios no lo condenó por la posesión de riquezas, sino por cómo esas riquezas lo corrompieron y él permitió que lo corrompieran. Dios prometió que el juicio que vendría sobre Tiro de parte de naciones extranjeras humillaría al príncipe de Tiro, exponiendo su humanidad al mundo, para que dejara de pensar y de creer que era un Dios. Iba a exponer su humanidad. Cuando leemos las Escrituras encontramos ocasiones en las que Dios juzgó a gobernantes arrogantes, como Faraón, a quien los egipcios trataban como un dios, a Nabucodonosor, a Herodes Agripa. Los líderes mundiales que ignoren al Señor y que actúen como si fueran dioses serán expuestos como han sido expuestos estos y serán juzgados también. En los versículos del 20 al 23 leemos la profecía contra Sidón. Hermana Rubí, ¿le quiere dar lectura de favor en estos dos versículos? Sí. Capítulo 28, versículos del 20 al 23. Sí, dice la palabra de Dios. Y vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón, profetiza contra ella y di, así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, Sidón, y seré glorificado en medio de ti. Entonces sabrán que yo soy el Señor, cuando ejecute juicios en Sidón y manifieste en ella mi santidad.
Enviaré a ella pestilencia y sangre a sus calles. Los heridos caerán en medio de ella, por la espada que está sobre ella por todos lados. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Gracias, hermana. La ciudad de Sidón era otra ciudad, pero era una ciudad portuaria, que era fenicia, y estaba cerca de Tiro en la época de Josué. Y fue edificada precisamente por Sidón, el hijo de Canaán. Dios tenía una palabra de juicio para hablar en contra de ellos. En los días de Ezequiel, Sidón no era un estado que digamos muy importante en comparación con Tiro, vaya, que era su vecino que estaba a 40 kilómetros al sur. Y Sidón era en verdad insignificante, aunque alguna vez había sido y había tenido un poder formidable. En los últimos versículos de este capítulo 28, que son los versículos 25 y 26, leemos nosotros lo que es la promesa de restaurar a Israel. ¿Le queda lectura, mi hermano, por favor? Sí, hermano, ¿cuál es? Los versículos 25 y 26 son los últimos del capítulo 28. Sí, 25 y 26. Sí. Sí, hermano. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová el Señor. Cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Amén. Gracias, hermano. Dice, hermanos, que en el diseño de Dios, el exilio de Babilonia no duraría para siempre. Después de 70 años de exilio y cautiverio, el pueblo judío se le permitió regresar a la tierra prometida. Solo unos 50,000 de ellos fueron los que lo hicieron en los días de Esdras y Nehemías. Y cuando lo hicieron, no regresaron a una tierra segura y protegida. Con la mirada en el nuevo pacto que estaba por venir, Ezequiel buscaba una restauración segura de Israel a su tierra, algo que solo se cumple parcialmente en este tiempo presente. Entonces, pasando al capítulo 29, los versículos clave en este capítulo 29 son el versículo 6, el versículo 3 y el versículo 9. ¿Le quiere dar lectura a mi hermana Irma? Al versículo 6 del capítulo 29. Sí. Dice capítulo 6. Versículo 6 del capítulo 29. Versículo 6 del capítulo 29. Dice la palabra: y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Dale lectura también, si quieres, al número 3, al versículo 3. ¿13? 3. Dice: habla y di así, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es Nilo, pues yo lo hice. Gracias. ¿Me escucha, hermana Ceci? Hermana Ceci, ¿me escucha? Sí, escucho, hermano. Sí. Buenas noches, hermana. Le quiero dar lectura al versículo 9 del capítulo 29.
Sí, hermanito. Por favor. Ya se me fue. El versículo, ay, perdón. El versículo 9 del capítulo 29. Perdóneme, es que se me Sí. fue mi Biblia que tenía yo aquí. Sí. No, disculpen, hermanito, no. Creo que Gigi quería leer, si quiere que le ayude. Sí. Por favor, perdónenme. No se preocupe, hermana. Está bien. Adelante, hermana. Hermana Rubí. No, Gigi quería leer, creo. Adelante. Versículo 9 del capítulo 29. Sí, bueno, está Mary aquí conmigo. Sí. Bueno, ella es la que quiere leer. Adelante. Ahora, Versículo 9. la tienda asolada y desvienta y sabrán que yo son que bomba con cuatro hijos. El dilo es vio y yo lo hice. Gracias, Nelly. Amén. Gracias, Nelly. Hermanos, aquí en este capítulo, Dios declara que Egipto será como un bastón de caña roto para Israel, demostrando que solo Él es el Señor. Y en el versículo 3, Faraón se jacta de que el Nilo es suyo. Y Dios responde con juicio severo. ¿De qué manera? Por 40 años de desolación. Y el versículo 9 que anuncia la restauración final. El capítulo entero es una profecía contra Egipto, hermanos, por su soberbia y por ser un apoyo frágil para Israel. Esta profecía con respecto a Egipto le llegó a Ezequiel antes de la caída de Jerusalén. En este tiempo todavía había algunos en Judá y en Jerusalén que esperaban ellos que Egipto los rescatara de los poderosos babilonios. Este capítulo comienza con una serie de 4 capítulos de profecías contra Egipto. La fecha dada en el versículo 1 es explícita. Fue 1 año y 2 días después de que Nabucodonosor había sitiado Jerusalén y 7 meses antes de su destrucción, según lo refiere Segunda de Reyes 25, del 3 al 8. Dios comparó a Egipto con uno de los grandes cocodrilos que vivían en el Nilo. Llama a Faraón gran dragón. Y este término se refiere concretamente a una criatura marina. En este caso, a un cocodrilo. El gobernante del Nilo, tendido en los canales del río. Entonces, a pesar de sus pretensiones arrogantes, el glorioso señor del Nilo, obviamente, no era rival para Jehová. Y Jehová juega con él como juega un pescador con su pesca. Y luego, ¿qué hace? Lo arroja como carroña, no apta para el consumo humano. Toda su prosperidad y todo su sustento se verían muy afectados. Faraón y Egipto serían deshonrados, tratados como algo de lo que los otros se aprovechan y se alimentan. En los versículos del 6 al 7, hermano Martín, ¿le quiere la lectura? Versículos 6 y 7 de este capítulo 29. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Gracias, hermano. En estos versículos, hermanos,
Dios se glorificará a sí mismo a través de su juicio sobre Egipto. El juicio venidero sobre Egipto les mostraría que en realidad Jehová, el Dios de Israel, era el que gobernaba, no eran ellos. Egipto era el objetivo del juicio de Dios y nunca pudo ayudar a Judá, quien también fue designado para el juicio de Dios. Podemos ver una clara respuesta que de hecho lo dice la Escritura, que era una respuesta poco entusiasta del faraón. ¿Cómo se llamaba ese faraón? Era Jofra en ese tiempo, al pedido de la ayuda que le había hecho Sedequías, allá en Jeremías 37. Los egipcios tenían fama de que hacían promesas, pero que nunca cumplían su palabra. El juicio de Dios iba a venir a través de la espada de guerra. Allá en los versículos del 8 al 12, vamos a ver esto que refiere, donde viene a través de la espada de guerra y que devastaría a hombres y bestias. Dios prometió que habría una gran devastación. Y esta devastación iba a ser en Egipto allá durante 40 años, que iba a ser una nación que iba a quedar desolada, con ciudades destruidas, así como los líderes del pueblo de Judá serían conquistados y esparcidos. También de la misma manera serían los egipcios. Dios prometió dispersarlos entre las naciones. Del versículo 3 al 16, en estos versículos, Dios prometió misericordia y restauración. Esa misericordia y restauración la estaba prometiendo a Egipto. Él traería de regreso a los cautivos de Egipto, aunque serían un reino despreciable. Una de las razones por las que Dios humillaría a Egipto y los disminuiría era para que Israel dejara de poner su confianza equivocada en Egipto. El estado humilde y disminuido ahora de Egipto les iba a recordar a ellos su pecado de mirar en pos de ellos, en vez de ver y buscar a Dios. Más adelante, en los versículos 17 y 18, mi hermana Isabel, ¿le quiere dar lectura? Versículos 17 y 18 de este capítulo 29. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Gracias, mi hermana. Hermanos, Ezequiel recibió esta profecía mucho después de la anterior, aquí en este mismo capítulo, la que acabamos de ver, es decir, del cautiverio de Jeconías, 15 años después de la toma de Jerusalén. La profecía anterior fue entregada un año antes de la toma de Jerusalén, o sea, 16 años después. Y se supone que es lo último que este profeta escribió. Allá en los versículos del 19 al 21, Dios le va a dar a Egipto como botín a Nabucodonosor. Dice, este es botín tuyo. Y le da Egipto a Nabucodonosor. Debido a que el rey de Babilonia había recibido tan poco de su conquista de Tiro, Dios prometió compensarlo dándole a Nabucodonosor las riquezas, los despojos y el botín de Egipto. ¿Por qué
Pero ¿por qué hacía esto Dios? Había de hecho un sentido real en el que Nabucodonosor y los ejércitos de Babilonia, fíjese, trabajaron para Dios como sus instrumentos de juicio. Sabemos que Dios siempre se vale de algo, de alguien, para llevar a cabo sus propósitos. Estaba completamente esto dentro de los derechos de Dios, recompensar a estos trabajadores de según que su voluntad y su sabiduría, para que sus planes se llevaran a cabo. El profeta agregó una palabra de promesa para los judíos. Les aseguraba que vendría para ellos un tiempo de restauración, cuando Él les daría nuevas fuerzas. Les iba a dar el poder, ese poder que retoñará para sus nuevos desafíos. Entonces termina diciendo, y abriré tu boca en medio de ellos. Esto parece significar que el escepticismo de los cautivos con respecto a Ezequiel iba a ser eliminado. Ya no iban a tener ese escepticismo en contra de Ezequiel y llegarían a considerarlo como un verdadero profeta. El versículo clave que leyó nuestra hermana, el versículo 3, este versículo proclama la cercanía del Señor. Un día nublado y de castigo para las naciones, especialmente para Egipto y para sus aliados, donde Dios iba a mostrar su poder y juicio, llevando a la destrucción de su soberbia y todo su poderío. Otro versículo central que aparece aquí es el 19, donde Dios declara: así ha dicho Jehová el Señor, heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Ay de aquel día, empieza diciendo el primer versículo. Dios le dijo, a Ezequiel que profetizara un ay para el día de Jehová contra Egipto, que estaba por venir. Habría un día de intervención y vindicación de Dios contra Egipto. Dice la Escritura, día de nublado contra ellos. En contexto, esta fue una declaración que se puede considerar una declaración audaz. Imagínense, un exiliado de Judá. Judá, un estado palestino de tercera categoría, cuyo futuro estaba muy en duda. Y ese exiliado de ese lugar, afirmando que la deidad nacional de Judá está a punto de poner fin a Egipto. Cuando Ezequiel pronunció estas palabras, Egipto existía, fíjense, hacía 2 milenios y medio. Las pirámides, que es el símbolo de los logros de esta gran civilización, ya llevaban en pie 2000 años. Ante esto, Ezequiel, fíjense, tuvo la temeridad de declarar que Egipto, sus ciudades, su esplendor, sus gobernantes y su pueblo eran vulnerables al juicio de Dios de Judá. Con todo eso, llegaría el día del ajuste de cuentas de Egipto. El corazón humano, hermanos, es propenso siempre a posponer el juicio de Dios, encontrando fácilmente consuelo en el pensamiento infundado de que si la visita de Dios se pospone lo suficiente, es posible que nunca ocurra. O falta mucho, falta demasiado. En los versículos 5 al 9 y del 10 al 12, nosotros leemos el juicio contra las regiones y los pueblos de Egipto. El hermano Vicente le quiere dar lectura, de favor.
versículos 5 al 9 y 10 al 12. 5 al 9. Sí, 10 al 12. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Perdón, hermano, es del capítulo 30. Oh. Treinta del Sí. 5 al 9. Del 5 al 9 y 10 al 12. Etiopía, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho Jehová. También caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros delante de mí en naves para espantar a Etiopía, la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Versículo 11. Él y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto y llenarán de muertos la tierra. Y sacarán y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay. Yo, Jehová, he hablado. Gracias, hermano. Egipto y sus gobernantes eran bien conocidos por algo, por su altivez, por su soberbia, por su arrogancia. Dios prometió derribar a este altivo. Dios prometió prender fuego a Egipto y a todos sus aliados. Y esos aliados, se convertirían en ciudades desiertas. La destrucción de tantas y poderosas ayudas probará que fue la mano de Dios quien lo hizo. Juicio terrible vendría sobre Etiopía, así como sobre Egipto. Cuando los mensajeros enviados por Dios vinieran en barcos a Etiopía, ellos también tendrían miedo. Cuando subieron los navíos de Nabucodonosor, aterrorizaron a los etíopes. Esta angustia sería causada por el hecho de que todos los que la habían ayudado iban a ser desolados, participando así en su juicio. A lo largo de su historia había hecho mucho uso de la fuerza, todos y cada uno de ellos. Y habían hecho uso de las armas de sus aliados, pero en la hora crucial y decisiva, todo eso iba a ser inútil, no les iba a servir de nada. En los versículos 13 al 19, leemos el juicio sobre las regiones y ciudades de Egipto. Hermana Janet, ¿le queda de lectura, de favor? Hermana Janet. Sí, voy, permítame. Sí. ¿Cuál? Capítulo 30, versículos 13 al 19. Asolaré a Patros, pondré fuego en Zoán y ejecutaré juicios a todas. Hambré mi furor sobre ti, me fortaleceré Egipto. También exterminaré la multitud de Tebas y pondré fuego en Egipto. Egipto será de dolor, Tebas la destruida y Memphis de angustias cada día. Los jóvenes de On. Perdón, hermana, ¿cuál estás leyendo? 30. El capítulo 30, en los versículos 13 al 19. Capítulo 30, versículos 13 al 19. Ah, sí, sí, Sí. estoy leyendo la Biblia de las Américas. Ok.
Ok, adelante. Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipes en la tierra de Egipto. Y en la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros y pondré fuego a Zoán, y haré juicios en Tebas, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas. Y pondré fuego en Egipto. Sin tendrá gran dolor, y Tebas será destrozada, y Memphis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Abén y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán en cautiverio. Y en Tafnes se oscurecerá el día, cuando quebrante yo allí el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Gracias, hermana. Recordarán, hermanos, que cuando en aquellos tiempos, allá en Éxodo 7:11, cuando Dios envió plagas contra Egipto, cada plaga estuvo dirigida contra cada uno de sus ídolos. Ahora, muchos cientos de años después, Dios prometió destruir una vez más los ídolos de Egipto, trayendo a juicio a la tierra y exaltándose a sí mismo sobre ellos. Cuando Jehová comience a trabajar en Egipto, va a haber terror en la tierra. No la reverencia de los devotos hacia sus deidades o reyes, sino terror ante el mismo Jehová. Dice el pasaje: asolaré a Patros y pondré a fuego a Zoán, comenzando con Memphis. Dios enumeró muchas ciudades egipcias que iban a experimentar específicamente su juicio. Se mencionan tantas ciudades en esta sección para mostrar cuán universal sería el juicio. Refiere el pasaje que las mujeres irán en cautiverio. Metafóricamente, es decir, los pueblos y aldeas alrededor de ella, o literalmente, se puede entender de las dos maneras. O sea, que puede referirse a, cuando habla de las mujeres, de las hijas, se puede referir a las aldeas, porque metafóricamente puede ser de esa manera, porque sus hijos fueron destruidos y asesinados, pero dice que solo sus hijas son mencionadas. Y esto es precisamente por eso, porque sus hijos fueron destruidos y asesinados. Entonces, puede entenderse por sus hijas como personas, vaya, o puede entenderse sus hijas como las aldeas. Y en los versículos 20 al 21, esta fue otra de las profecías de Ezequiel con una fecha específica. Esta cuarta profecía contra Egipto se dio unos cuantos meses antes de la caída de Jerusalén. En ese entonces muchos todavía seguían mirando a Egipto con la esperanza de recibir ayuda, una ayuda que no llegó. Y en los versículos del 22 al 23 de este mismo capítulo 30, Jehová quebranta ambos brazos de Faraón. La imagen del brazo quebrado de Faraón, representado en estos versículos, no era lo suficientemente fuerte para comunicar cuán indefensos Faraón y Egipto estarían contra el juicio venidero de Dios. Dios también quebró el otro brazo. Dice el brazo fuerte. Entonces, Egipto estaba completamente indefenso. Iba a quebrarle los brazos, o sea, le iba a quitar aquello que le permitía su poder. En los versículos del 24 al 26, los efectos de la acción de Jehová contra el faraón van más allá de neutralizar su poder. La predicción que habla de que gemirá delante de él como un muerto, esto implica que Faraón mismo será asesinado. La predicción de la dispersión y el exilio
se repite una vez más. Dios haría esto y por medio de ello se revelaría entre las naciones. El capítulo 31, en su versículo clave, que viene siendo el versículo 10, ¿quieres la lectura? Sí. Versículo 10. Dice la Escritura, por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Gracias. Sigue diciendo ahí que dice, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Revelando que la soberbia del poderoso siempre lo va a llevar a su destrucción. Por parte, aquí, en este caso, lo iba a llevar a la destrucción por parte de las potencias extranjeras. Era un juicio divino, más que nada por su arrogancia. Este capítulo 31 es una parábola profética que compara la grandeza y caída de Faraón y Egipto. ¿Con qué? Con un cedro majestuoso en el huerto de Dios, advirtiendo sobre el peligro del orgullo, de la soberbia y la confianza en la propia fuerza, en lugar de confiar en Dios. Muestra que Dios va a juzgar a las naciones poderosas que se enaltezcan, aquellas que se enaltecen, condenando a Egipto a caer ante extranjeros crueles. No era cualquier extranjero, eran extranjeros crueles, se les conocía como tales. Y esto iba a servir de lección para que ninguna nación confíe en su propia gloria, sino que recuerde su destino mortal bajo el juicio divino. ¿A qué se refiere esta parábola que se describe en los versículos del 1 al 9? Se describe un árbol poderoso y glorioso. ¿De quién está hablando? Está hablando de Asiria y Egipto, que creció hasta la altura de las nubes. Se elevaron demasiado en su orgullo, en su soberbia, en su arrogancia, en su poder, albergando a naciones y aves, símbolo de su gran poderío y dominio. Este árbol, en su orgullo, elevó su copa, olvidando que su grandeza provenía de Dios, que Dios lo había plantado precisamente ahí. En los versículos del 10 al 14 nosotros leemos el juicio divino. El juicio divino, ¿le queda la lectura, mi hermano? El capítulo 31, en los versículos 10 al 14. 10 al 14. Dice la palabra, por tanto así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Y yo le entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado, y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán, sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje. Y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beban aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Gracias, mi hermano. Vemos lo que dice. Dios declara que por su soberbia el cedro será derribado y entregado a un déspota invasor. ¿Quién es este déspota invasor? ¿De quién habla? Habla de los babilonios.
Su caída va a ser total. Ramas caídas, naciones que lo abandonan, y se convertirá en alimento para las aves y para los animales. El objetivo es enseñar a todos los árboles, o sea, a todas las naciones que beben de las aguas, que nadie está exento de la muerte y el juicio, y que la altura y la fuerza son temporales. En los versículos 15 al 18 encontramos la lamentación y consecuencia. Se describe el día del juicio de Egipto como un luto para el abismo y las naciones, comparando su caída con la de Asiria. Entonces, el mensaje final es una advertencia contra la soberbia personal y nacional, recordando que todo don, y esto a mí me llamó la atención porque es algo que nosotros podemos aplicar a nosotros mismos, recordando que todo don proviene de Dios y que no debemos elevarnos por encima de Él o de los demás. Todo don proviene de Dios. En la caída de las naciones, el juicio de Dios se extiende a las naciones poderosas que abusan de sus privilegios y se olvidan de algo, de su Creador. Como Egipto y Asiria, nos enseña a mantenernos humildes, reconociendo que nuestra altura y nuestra fortaleza son temporales y que estamos destinados a la muerte si no confiamos en la gracia de Dios. El capítulo 32, hermanos, en su versículo clave, que viene siendo el versículo 2, que le voy a pedir a mi hermano Samael, ¿quiere darle lectura a Samael al versículo 2 del capítulo 32? ¿Sí me escucha, Samael? Hermano Samael, ¿me escuchas? Ya decir que no. Adelante, hermana. Hermana Sofía. Dice: hijo de hombre, entona una lamentación por el faraón, rey de Egipto, y dile a los leoncillos de naciones: eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos, enturbiabas las aguas con tus pies y pisoteabas sus riberas. Gracias, hermana. Sí. Este versículo que acaba de leer nuestra hermana resume el juicio de Dios contra el orgullo de Egipto. Dice: es la suerte de Egipto y de toda su multitud. Está declarando el Señor soberano y se le compara con otras naciones caídas, destacando que el orgullo, la soberbia, ¿sí?, de Egipto y su gran poder lo iban a llevar a la vergüenza y al juicio, siendo sepultado con los no honrados en el Seol. No iba a tener ninguna honra, así iba a ser sepultado de una manera vergonzosa para su grandeza, para su jerarquía. ¿Qué puntos claves en este capítulo nosotros encontramos? Encontramos 4 o 5 puntos claves. 1, un lamento profético. 2, juicio y soberanía. 3, oscuridad celestial. 4, comparación con otros poderes y consuelo irónico. Un lamento profético, el capítulo es una endecha o es un canto fúnebre dirigido a Egipto y a su faraón, el poderoso león joven, así le atribuían esto. El segundo punto clave es juicio y soberanía. Dios anuncia que extenderá su red sobre Egipto, lo sacará y lo expondrá, permitiendo que las aves y bestias se alimenten de sus cadáveres. Esto no es otra cosa más que un símbolo de su humillación total. En el tercer punto clave es oscuridad celestial. La caída de Egipto, hermanos,
será tan grande, dice la Escritura, que oscurecerá los cielos, apagando las estrellas y la luna, simbolizando el fin de su poder. El siguiente punto clave es la comparación con otros poderes. Egipto es comparado con naciones poderosas, pero naciones caídas, como Asiria, Elam, etcétera, que yacen en el inframundo, en el Seol, sin honor. Y el faraón se unirá a ellos en vergüenza. Consuelo irónico, que es el último punto clave. El faraón, ¿qué creen? Se consolará al ver que él no es el único deshonrado. Ese es el consuelo irónico. Sino que se une, él dice así mismo, que se une a un gran número de reyes y naciones que sembraron terror y que ahora yacen derrotados. Ese era su consuelo. No soy el único, ya hay muchos antes que yo. Y el final, Dios declara que la soberbia de Egipto será destruida y que sus aguas, las de Egipto, dejarán de ser enturbiadas por sus pies. ¿Por qué? Porque Él traerá desolación y va a traer juicio sobre ellos, mostrando que Él es Jehová. En resumen, hermanos, Ezequiel 32 es un mensaje poderoso sobre el juicio de Dios contra la arrogancia y la autosuficiencia, y muestra que ningún poder humano es inmune a su soberbia. Entonces, este es el estudio, hermanos, del día de hoy, en estos 8 capítulos que hemos abarcado desde el 25 al 32. Y hasta aquí dejamos este estudio el día de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario? Algo que no se haya entendido muy bien o no haya quedado muy claro. Adelante, hermanos. Ahora no voy a hacer preguntas. Adelante. Voy a dejar así libre para que hagan sus comentarios o alguna duda, algo que no haya quedado muy claro. Digan, a ver, yo no entendí muy bien esto. ¿Cómo está esto? Adelante. Bueno, yo entendí Adelante. que por el juicio de Dios contra Egipto pues fue muy severo. Inclusive yo estuve leyendo una vez que por su soberbia, no más que nada el orgullo, que se sentían muy poderosos. Sí, eran un ¿cómo se llama? Un pueblo muy sobresaliente, porque había tantas riquezas ahí y ellos iban a la vanguardia de todo. Y por eso mismo se sentían tan poderosos, porque pues ellos eran pues muy avanzados, pues se podría decir en ese tiempo. Pero Dios utilizó a Nabucodonosor como instrumento para ellos. Sí. Y la destrucción vino por la mano de él, que también después vemos cómo después fue destruido él. Yo leí una vez que Egipto hasta ahora es un pueblo que no sobresale. Desolado. Es un país desolado que no sobresale para nada. Si ustedes ven, nunca se habla de Egipto, siendo que fue un país tan poderoso en ese tiempo. Ahora no se habla de Egipto. ¿Quién habla de Egipto? Nadie. Nunca sale nada sobresaliente sobre ellos, porque fue un castigo hasta ahora, ¿no? Entonces David, la verdad, sí me deja mucho que pensar. Dios pues obviamente tiene paciencia a su pueblo, y también él pues sí, ocupó también a los egipcios para el pueblo de Israel, para siempre estar los sometidos, ¿no? a la esclavitud y todo eso, lo que ya sabemos. Entonces, pues bueno, yo fue lo que le entendí, ese juicio tan severo. Sí, La ira de Dios se enojó y cayó su ira con ese pueblo. Sí, de hecho, la literatura dice que
que Nabucodonosor y su ejército trabajaban para los propósitos de Dios y que Dios los compensaba de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Que posteriormente Nabucodonosor se ensoberbeció tanto que pensó que todo era por mérito de él. Nunca se imaginó que fuera Dios, o no le dio su mérito a Dios y se ensoberbeció tanto que terminó castigado por Dios. Sabemos la historia. Y vemos que una de las ciudades que también fueron muy prósperas, podían decirse que podían compararse en cierta manera con algo del esplendor de Egipto, fue Tiro, que se habla de que era una muy próspera y muy grande, y que comerciaban demasiado, ¿eh? Entonces, que también precisamente por su misma soberbia, por su misma arrogancia, y como abusaban de todo eso en contra de otras naciones más débiles. Entonces, si hay algún otro comentario, hermanos, adelante, mi hermano Ricardo. Sí, hermano, antes que nada, gracias a Dios y gracias por hermano, que usted es un buen instrumento. Obviamente, a mí me falta mucho aprender del Antiguo Testamento y agradezco su esfuerzo, hermano. Y obviamente cosas que me llamaron, sabemos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Aquí hay muchos detallitos, obviamente, pero vemos cómo se refleja en el Nuevo Testamento, en el Señor. Sí, por ejemplo, me impresionó esto del capítulo 29, cuando dice, dice, aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón, el 29:3. Y obviamente pues sabemos quién es el gran dragón cuando nos vamos a Apocalipsis 12, ¿sí? Cuando la mujer fue perseguida ¿por quién? Por el gran dragón. Y aquí nos dicen los nombres de Satanás. Serpiente antigua, Satanás, el gran dragón, ¿cómo se le conoce, verdad? También, hermano, cuando estábamos empezando a estudiar Ezequiel, hijo de hombre, le decía Dios a Ezequiel, hijo de hombre, sabemos que quién es el hijo del hombre en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vemos la obediencia que tiene Ezequiel y los profetas al escuchar la palabra de Dios. Y me fui a Juan 5:30, que dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea, aquí se ve la humildad de Jesucristo, que sabe que Él es Dios, pero Él siempre, como dice en Filipenses, se despojó de sí mismo, haciéndose siervo, ¿de quién? Del Padre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Jesucristo, siendo ser humano, 100% hombre, hermano, cómo obedeció al Padre? Y Él dice, es que yo no vine a dar mi testimonio, sino del que me envió. ¿No? Entonces, vemos lo maravilloso que tiene, y obviamente para finalizar, hermano, los juicios y juicio de Dios. Constante. Y debemos de prepararnos para el encuentro con Dios, porque nosotros vamos a tener un encuentro con Dios. Así como lo tuvo Moisés, también nosotros vamos a tener en esta dispensación cristiana, hermano, el juicio, y lo vemos en Hechos 17. Por cuanto ha establecido un día en que Dios dice, arrepiéntete, en que todos los hombres se tienen que arrepentir. Porque Él estableció un día, ¿verdad? Un día en el cual pondrá un juicio por aquel varón que lo levantó de entre los muertos. Y vamos a tener ese encuentro con Dios en Jesucristo, ¿no? Sí, ¿no? Y como dice en Apocalipsis, yo conozco tus obras, arrepiéntete. La palabra clave, hermano, en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo, es arrepiéntete. Ahorita que todavía tenemos tiempo, hermano. Mañana no sabemos, vea cuántos accidentes, el avión que se estrelló, hermano. Era un vuelo normal, iba bien y pum, ¿cuántos murieron? Hoy estamos y mañana no sabemos. O mañana viene el Señor. Y ahorita que tenemos tiempo, hermano, debemos de prepararnos para el encuentro con Dios. Y aquí lo vemos una y otra vez como Dios dice, arrepiéntete, porque va a venir mi juicio.
Y cómo Dios utiliza, efectivamente, bien lo dice hermano, utiliza cualquier situación, cualquier instrumento para llevar a cabo su justicia, inclusive el mismo Satanás. Sí. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Sí, hermano, una vez vi una ilustración que decía que cuando se refiere a la escritura a que dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Y dice que esa puerta es el arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta que te abre el acceso. ¿Ah? Y me gustó la manera como lo estaban ilustrando de esa manera. A ver si por ahí levantaste la mano, Lilian. ¿Levantaste la mano? Sí, sí. Sí, adelante. Solo, pues queremos comentar sobre lo que aprendimos de la clase. Espera, voy a bajar la mano. Ahí está. Sí. Primero Mary. A ver. Te escucho. Hola. Hola. Dios castigos a estos lugares por ser malos, por tener sobre Dios y ser como Dios y está muy mal. Así es, Meli. Sí, es cierto, por la soberbia. Pues, bueno, como dice Meli, es que pues Dios juzgó a las naciones pues, por su orgullo, por su soberbia, ¿no? Y pues, pero yo creo que hoy en día tenemos que ser empáticos y honestos como Dios quiere, ¿no? Y pues yo creo que es para seguir con nuestro crecimiento espiritual y pues yo creo que este libro, bueno, estos capítulos muestran que jamás hay que tener ese como sentimiento de sentirnos mejores que otros. Pues sí, también pues evitar perder esa relación que tenemos con Dios como cristianos. Así es, Lilian. Gracias, Lilian. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más tiene algún comentario, hermanos? Bueno, entonces, adelante, Janet. Hermana Janet. Primeramente, sí, gracias, buenas noches. Primeramente, pues agradeciendo el esfuerzo, papi, el tiempo, la dedicación para el estudio del día de hoy. Mientras estábamos leyendo todo esto de Egipto, se me venía a la mente cómo era posible qué tan alejado estaba el pueblo de Israel, de Judá, de Dios, que estaban pensando en que un pueblo que ya había sido desechado por el Señor, en sus principios antes de ser un pueblo ellos, ¿cómo podrían estar pensando que ellos podrían en cierta manera salvarlos, ¿no? Estaban demasiado alejados de Dios, pareció que no lo conocían en absoluto. Y también me llamó mucho la atención cómo es posible más bien cómo se asemejaba mucho el juicio que es dado nuevamente a Egipto con las plagas que anteriormente ya habían sido azotadas en ese pueblo, ¿no? No sé si no habían guardado esa historia de Egipto en su momento, que ya habían sido azotados anteriormente y simplemente les volvió a pasar lo mismo, ¿no? Como decía mi mamá, tanto hasta la fecha actual que ya Egipto pues no es nada. O sea, nos vamos a la parte histórica y muchas de las invenciones y mucho de lo, ellos estaban, como dice mamá, a la vanguardia, ellos tenían todo, tenían muchos conocimientos, tenían muchas cosas, y ahorita es un país prácticamente olvidado, ¿no? Rara vez se escucha de él, ahora sí que ni para bien ni para mal no sobresale cuando realmente ellos estaban a la vanguardia en ese entonces. Muchas gracias por el estudio. Gracias a Dios. Sí, era un país
Bueno, era una nación con un gran esplendor, un gran poderío. ¿Algún otro comentario, hermanos? Adelante, mi hermano Martín. Sí, gracias. Primero que nada, darle gracias a Dios, gracias a ustedes por este estudio. Gracias a Dios. Y a mí algo parecido a lo que mencionaba la hermana Janet, ¿no? Me recuerda la mala memoria o la necedad, no sé cómo decirlo, del ser humano, porque antes de lo que estamos viendo hace miles de años atrás, el pueblo estaba rogando, estaba clamando a Dios salir de Egipto, ¿no? Y ahora que también estaban pasando por una situación, ahora estaban clamando para que Egipto los retomara, ¿no? Los ayudara. Que los ayudara, cuando, como bien decía la hermana Janet, pues ya se había demostrado, el pueblo ya lo había visto, que Egipto era nada al lado de Dios, y aún así se les olvidó. Inclusive, yéndonos del lado de Egipto, lo mismo, ¿no? O sea, ya habían visto el poder de Dios, lo habían vivido de primera mano, habían sufrido las consecuencias de un faraón necio, de un faraón con un corazón endurecido, y ahora fue lo mismo. O sea, volvemos a lo mismo que hemos dicho varias veces en estas clases, el ciclo se repite y es básicamente pues dos opciones, ¿no? Los seres humanos tenemos muy mala memoria, o simplemente no nos gusta recordar que gracias a Dios es lo que tenemos. Preferimos voltear a otro lado cuando ya nos olvidamos de él, cuando ya no queremos volver a ver la cabeza hacia Dios, y preferimos hacer como que aquí no pasó nada, fue cosa de yo no sé y listo, ¿no? O sea, le pasó a Israel, le pasó a Egipto, y muchas veces también nos pasa a nosotros. No sé, sí, o cuando ya conseguimos nuestro objetivo, o sea, que recibimos aquello que le pedimos a Dios y ya lo tenemos y se nos olvida. Se nos olvida que gracias a Él lo tenemos. Y en ese tiempo dice la literatura que el rey Sedequías, que le llamaban el príncipe, ¿no? Porque era no era él el verdadero, le pidió ayuda a Egipto, y los cautivos y él y todos los poderosos estaban confiados esperando a que llegara la ayuda de Egipto. Pero como dice el estudio que tuvimos ahorita, que tenían la costumbre de hacer promesas los egipcios, pero no cumplirlas. Y sí les dijeron que iban a ir y nunca fueron. Los dejaron solos, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algún otro comentario, hermanos. Ok, entonces damos por cerrado nuestro estudio. Hermano César Omar, ¿quieres apoyar con una oración para darle gracias a Dios? Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te agradecemos tu bendición, Dios, por traernos tu palabra esta noche, Dios, por medio de tu hijo Omar. Queremos agradecer, Dios, porque esta noche tu palabra nos ha enseñado, Padre Santo, que aquellos pueblos que se rebelan contra ti, Dios, y que se oponen, Padre Santo, a tu palabra, con orgullo, Dios, con egoísmo también, pues tienen un juicio que está preparado para ellos, Padre. Te rogamos que nos ayudes, Dios, a comprender este mensaje, Dios, el ejemplo de esos pueblos, para nosotros no caer nunca, Padre, en estos mismos errores, Señor, y por el contrario, ser tu pueblo, Dios, obediente y que solo confíe en ti. Bendito Padre, te rogamos que bendigas a mis hermanos que están aquí reunidos esta noche. Gracias por traerlos con bien, Padre. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas sus vidas, que los lleves con bien a su hogar, y que permitas, Padre Santo, que en futuras reuniones, Padre, también puedan reunirse, ya sea de manera presencial o física. Padre, te rogamos por tu congregación, Dios, para que bendigas a todos los miembros de la iglesia, a los planes de la iglesia, Dios, y a los ministerios. Bendito Señor, gracias también por nuestro hermano Omar, por su preparación, Dios. Te rogamos que sigas preparando más varones, Dios, para llevar tu obra a donde sea necesario. Gracias, te pedimos una vez más, te rogamos que escuches nuestra oración, Padre, porque
la dirigimos a ti en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis hermanos que están conectados. Gracias a Dios, que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Buenas noches.